Riesgos de usos de la computadora. Para empezar, ¿cuáles son los componentes de una computadora? Los componentes de una computadora son hardware y software. Ahora definiremos qué es hardware. El hardware es la parte física de una computadora, es decir, todo aquello que pueda ser tocado. Teclado, ratón, monitor, impresora, cables, tarjetas electrónicas, carcasa, disco duro, memorias, bocinas, micrófono, etc. Ahora definiremos qué es software. El software es lo opuesto al hardware, es decir, la parte intangible o lógica de la computadora. Los programas, los sistemas de información, las aplicaciones, como procesadores de texto, hojas de cálculo o bases de datos, los simuladores, las aplicaciones gráficas y los sistemas operativos. A pesar de ser términos diametralmente opuestos, para trabajar son mutuamente dependientes. Así pues, no es conveniente instalar un programa sin antes conocer sus requerimientos de hardware, ya que de lo contrario se correría el riesgo de operar defectuosamente o simplemente no funcionar. Ahora te diremos algunas vulnerabilidades del hardware y software que debes tomar en cuenta. En antiguos equipos de escritorio, laptops y notebooks, deberás eliminar elementos en el inventario de computadoras de su organización. 1. Las computadoras con BIOS convencional. Los equipos antiguos, con el BIOS convencional, no pueden ejecutar el arranque seguro. 2. Las computadoras sin autenticación previa al arranque, PBA o un módulo de plataforma segura, TPM. Como otro nivel de protección, PBA impide que el sistema operativo se cargue hasta que el usuario introduzca la información de autenticación como una contraseña. 3. Routers viejos, dirigido principalmente a pequeñas oficinas y oficinas en casa. Los routers viejos, especialmente aquellos fabricados en el 2011 y anteriores, pueden tener serias vulnerabilidades. 4. Las unidades que no se autocifran. Disponibles desde el 2009, las unidades de cifrado automático, o SED por sus siglas en inglés, son especialmente importantes para los equipos móviles. También hay algunos tipos de software que deben mantenerse actualizados. 1. Sistemas operativos sin parches. En abril del 2014, Microsoft dejó de dar soporte a Windows XP, lo que significa que ni las actualizaciones automáticas ni la asistencia técnica está disponible. Una vulnerabilidad común es el potencial para la ejecución remota de código si un usuario abre un archivo. 2. Aplicaciones personalizadas heredadas. De acuerdo con Schindler, muchas organizaciones siguen ejecutando software heredado que fue escrito a medida para ellos, incluso cuando el proveedor se haya ido a la quiebra y ya no pueda proporcionar actualizaciones o parches. El software heredado no se ha codificado teniendo en mente los ataques sofisticados de hoy. 3. Navegadores web sin parchar. Las vulnerabilidades comunes incluyen la suplantación de URL, scripting cruzado, ataques de inyección, virus exportables, desbordamiento de buffer, violaciones de ActiveX y muchos más. 4. Plugins desactualizados. Un blanco fácil para los atacantes son los plugins desactualizados del navegador para el software utilizado en la web. Y los plugins con la mayor cantidad de vulnerabilidades están relacionados con PDF de Adobe y Adobe Flash, también conocido como Shockwave Flash, así como Java y Microsoft Silverlight. 5. Dispositivos y sistemas operativos móviles viejos. Algunos dispositivos con sistemas operativos antiguos no se pueden actualizar y las actualizaciones de seguridad son soportadas por un tiempo limitado. 6. Los dispositivos LOT viejos. De acuerdo con Schindler, los viejos dispositivos de la LOT que están habitados en la red, como las viejas cámaras IP utilizadas para la vigilancia, no reciben actualizaciones regulares y con frecuencia están utilizando protocolos inseguros. A continuación, te presentamos algunos virus informáticos que pueden dañar tu computadora, así como el modo en que se pueden transmitir y los métodos de protección y sus tipos. Primero, definiremos qué son los virus informáticos y sus características. Los virus informáticos son programas que pueden afectar a otros programas, modificándolos de tal manera que causen daño en el acto, borrar o dañar archivos,
o afectar su rendimiento o seguridad. Un virus tiene tres características primarias. Es dañino. Un virus informático siempre causa daños en el sistema que infecta, pero vale aclarar que el daño puede ser implícito cuando lo que se busca es destruir o alterar información, o pueden ser situaciones con efectos negativos para la computadora, como consumo de memoria principal, tiempo de procesador, disminución de la performance. El autor reproductor, a nuestro parecer, la característica más importante de este tipo de programas es la de crear copias a sí mismo, cosa que ningún otro programa convencional hace. Es subrepticio. Esto significa que puede utilizar varias técnicas para evitar que el usuario se dé cuenta de su presencia. Ahora, ¿cuáles son los tipos de virus? Existe el caballo de Troya. Es un programa dañino que se oculta en otro programa legítimo y que produce sus efectos perniciosos al ejecutarse este último. Camaleones. Son una variedad similar a los caballos de Troya, pero actúan como otros programas comerciales en los que el usuario confía, mientras que en realidad están haciendo algún tipo de daño. Gusano o Worm es un programa cuya única finalidad es la de ir consumiendo la memoria del sistema. Se copia a sí mismo sucesivamente hasta que desborda la RAM. Virus de macros. Un macro es una secuencia de órdenes de teclado y mouse asignadas a una sola tecla, símbolo o comando. Los virus de macros afectan archivos y plantillas que los contienen, haciéndose pasar por una macro, y actuarán hasta que el archivo se abra o utilice. A continuación te diremos cómo se transmiten los virus. La forma más común en que se transmiten los virus es por transferencia de archivos, descarga o ejecución de archivos adjuntos a correos. También pueden encontrarse con un virus simplemente visitando ciertos tipos de páginas web que utilizan un componente llamado ActiveX o Java Apple. Además, puede ser infectado por un virus simplemente leyendo un email dentro de ciertos tipos de programas de email como Outlook o Outlook Express. Actualmente, uno de los medios más utilizados por los virus para su propagación son los dispositivos de almacenamiento USB, como pendrives y discos externos. Sus principales vías de infección son redes sociales, sitios web fraudulentos, redes P2P, descargas con regalo, dispositivos USB, CDs y DVDs infectados, así como adjuntos en correos no solicitados, spam, sitios web legítimos pero infectados. Ahora, algunos métodos de protección y sus tipos. Activos. En estos están los antivirus, programas que tratan de descubrir las trazas que ha dejado un software malicioso para detectarlo y eliminarlo, y en algunos casos contener o parar la contaminación. Nota: ningún programa antivirus ofrece una protección al 100%, por lo que debemos escoger una de acuerdo a las comparativas periódicas que aparecen en las páginas como cnet.com, pcmag.com o top10rapes.com. Para el uso personal existen soluciones gratuitas, las cuales ofrecen más del 95% de protección, como G-Data, F-Score, TrueSport, Kaspersky 2010, E-Scan, The Shield, Antivirus Premium, entre otros. Entre los activos también se encuentran los filtros de ficheros, que consisten en generar filtros de ficheros dañinos si el ordenador está conectado a una red. Estos filtros pueden usarse, por ejemplo, en el sistema de correos o usando técnicas de firewall. Pasivos. En estas se encuentran algunas recomendaciones. 1. Evitar introducir a tu equipo medios de almacenamiento extraíbles que consideres que puedan estar infectados con algún virus. 2. No instalar software pirata, pues puede tener dudosa procedencia. 3. No abrir mensajes provenientes de una dirección electrónica desconocida. 4. No aceptar emails de desconocidos. 5. Informarse y utilizar sistemas operativos más seguros. 6. No abrir documentos sin asegurarnos del tipo de archivo. Puede ser un ejecutable o incorporar macros en su interior. Ahora te presentaremos una solución al respaldo de la información personal, que es básicamente copiar archivos en otro lugar, el cual debe ser una ubicación en el equipo segura y reconocida por el usuario. Malware, la amenaza desconocida que afecta al hardware y no al software. Los ataques al hardware no son muy comunes. De hecho, son ataques muy específicos de momento, costosos de realizar y que no tienen a día de hoy una repercusión directa en el usuario final, sino que están destinados a atacar por lo general grandes sistemas. Las amenazas, además, son indetectables para las soluciones de seguridad actuales y en la mayoría de las ocasiones son irreversibles. Estas amenazas, hardware y malware, vienen dada por la creciente complejidad que contienen los nuevos firmwares encargados de gestionar los diferentes componentes de nuestro equipo. Estas son las 5 vulnerabilidades de hardware más peligrosas en los últimos tiempos. 1. Malware para RAM. Principal amenaza que existe hoy en la memoria DDR-RAM es insolucionable por software y por lo tanto no existe ningún parche que nos solucione esta vulnerabilidad. Se conoce como Raw Hammer
y viene dada por un problema en su construcción. 2. Malware para el disco duro. Nuestras fotos, ficheros, música, videos, etc. están expuestos desde hace algún tiempo a un ataque por hardware. El descubrimiento de Equation demuestra que el firmware que controla nuestros discos duros puede piratear el dispositivo. No existe reparación posible cuando se sufre un ataque de este tipo de malware. 3. Malware para el USB. Bad USB es una vulnerabilidad descubierta. Permite inyectar código no deseado y malicioso a través del controlador del USB para tomar el control. No existe ninguna solución antivirus que lo detecte. 4. Malware puerto Thunderbolt. Vulnerabilidad de un puerto que afecta a través de un bug recientemente descubierto, que permitía explorar los módulos auxiliares de inicio desde dispositivos externos a través de este cable y controlar el ordenador afectado. 5. Malware BIOS. La reciente extensión de la interfaz extensible de firmware UEFI ha propiciado que el código fuente de las BIOS sea común para todas las plataformas. Bueno, por una parte y malo por otra. Esta vulnerabilidad UEFI permite sobreescribir el BIOS sin que nos demos cuenta y sin ninguna solución de momento.